puede ser solo un elemento más de tu cocina. Ese mango de final cóncavo que usás para recoger o servir alimentos. Para nosotros es mucho más que eso. Sin ella el tuco de la vida no sabe mejor. El arte no tiene matices, la música suena monótona. La Cuchara. Un programa para degustar sonidos. En M24, la radio que nos mueve. Cocina Fernando Tetes. La Cuchara. No pincha ni corta, pero cómo revuelve. Años se ve como nuestra mente con el tiempo ha cambiado un poco las prioridades, y estando un poco despierto en estos tiempos me di cuenta que pronto la tormenta va a llegar y hay que pensar en no destruir más. Hasta dónde llegamos y te diste cuenta, no hay forma de pararlo, y soñás con que pronto todos juntos construiremos un mundo mejor, con la utopía de vivir en libertad, de amar y solo amar. No se puede ni respirar, y las armas en las casas para más seguridad, y más policía en la calle para más seguridad, y más mentiras. Oficinas, policía, edificios, porquerías, más carteles y vidrieras y papeles y promesas de mentira.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cuchara de este miércoles. Estamos a miércoles 16 de abril, estamos desde Paysandú en esta semana de turismo, como la quieran llamar a esta semana. Desde Paysandú vamos a generar un par de contenidos. Hoy ya está anunciado, viene la charla con Carlos Cayabet, es uno de los últimos liberados, pero además ha escrito 12, 13, 14 libros, ha sido traducido a otros idiomas, ha sido corresponsal de Brecha, ha escrito historias de Paysandú, pero también novelas, también ficción. Ha estado haciendo crónicas desde Chiapas, en plena alzamiento zapatista. Bueno, Carlos Cayabet es el invitado para hoy. Y como estamos en Paysandú, como estamos en este entorno de Paysandú, arrancamos con una de las bandas emblemáticas. A mí hay dos bandas que me fascinan de Paysandú. No estoy hablando de los iracundos ni de esa época, estoy hablando un poco más acá en el tiempo. La Ricardo Gómez y la Nelly Funky nos van a acompañar en este programa. Habíamos arrancado escuchando a la Ricardo Gómez, acaso sea la banda más antigua, si se quiere, de rock and roll. Por ahí está Antagónica, que ayer estuvo tocando aquí en el anfiteatro, en la zona, digamos, en la circunvalación del anfiteatro del Río Uruguay durante el Festival de la Semana de la Cerveza. Acaso sea una de las herederas de este movimiento de rock and roll de aquí de Paysandú. Pasa el tiempo, era lo que escuchábamos de la Ricardo Gómez. Les propongo ya mismo presentar la charla porque es extensa y vamos a pasar por la cárcel, por las cárceles, vamos a pasar por el pensamiento, vamos a pasar por la utopía, vamos a pasar por la escritura, por el lenguaje, por la crónica, por la ficción, por el futuro. De todo esto vamos a estar charlando con Carlos Cayabet a partir de este momento. Así que les propongo ya mismo meternos en esta hermosa charla en su casa aquí en Paysandú, y también ya les voy prometiendo, porque mañana va a ser la charla y lo vamos a tener la semana próxima, ya que este jueves y viernes no tenemos programa de La Cuchara, hay programación especial de M24. Vamos a charlar con Oscar Pina, que es sobreviviente de los guitarristas de Aníbal Zampayo. Estamos casi que en el centenario de Aníbal Zampayo. Bueno, mañana vamos a charlar con él un lindo rato y lo tendremos la semana próxima en La Cuchara. Pero ahora nos metemos a la charla con Carlos Cayabet. Presenta Jamón y Eso. Entra a www.jamonyeso.uy o escribinos por WhatsApp al 099 54 60 65 y elegí el combo a la medida de tu momento. Jamón y Eso, cómplice de momentos. Bueno, Carlos, gracias por recibirme en Paysandú. ¿Qué es Paysandú después de tanto tiempo para vos? Y Paysandú es un departamento con una ciudad grande y otra ciudad más pequeña. La segunda ciudad del departamento sería Guillón. Es un departamento bastante peculiar, sobre todo los departamentos del norte del Río Negro, ¿no? Claro. Hay que pensar que Paysandú durante el vallismo fue una ciudad, un polo agroindustrial, ¿no?, que se apostó muy fuerte a la sustitución de importaciones. Las fábricas en Paysandú trabajaron muy bien. En Paysandú había un dicho, cuando yo llegué a Paysandú, yo llegué a los 14 años, ¿no? Había un dicho que decía: en Paysandú no trabaja el que no quiere. Bueno, entonces ese desarrollo fabril funcionó bien hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Que Paysandú, Paicuero, Pairán, etcétera, etcétera, vendían carne, lana y hueso a troche y moche, ¿no? Pero cuando terminó la guerra, los países que habían estado en el conflicto se recuperaron, montaron sus propias industrias, y las industrias acá no fueron competitivas, incluso no tenían directivos que venían del Claro. palo de la industria o de la ingeniería, en fin, gente más profesionalizada, ¿no? Y no estuvieron a tiro del nuevo mercado que se les presentaba, ¿no? Y bueno, ahí empezó la decadencia de Paysandú, que se empezó a notar de a poco, hasta que hizo implosión, y bueno, y empezaron a venderse las fábricas. Se vendió Norteña, se vendió Pailana, después Pailana cerró, Norteña la compró Ambev, empezó a caer, ¿no? Y ahora se buscan nuevas fórmulas alternativas, como puede ser el turismo, pero vos que has viajado, sabés que en otras ciudades, no sé, tipo Barcelona, se me ocurre, sí, crear el turismo lleva su tiempo. Incluso acá no había una mentalidad turística. En Paysandú el turismo estaba considerado como una especie de curro, ¿no? Acá vos trabajabas en una fábrica, bueno, sos un trabajador. Pero si te dedicás al turismo en aquel entonces, una cosa... Sí. Y bueno, esa ciudad fabril generó una clase obrera importante, con una clase media progresista, culturosa, y yo te diría de izquierda,
o izquierdosa, ¿no? Y bueno, creó un Paysandú pujante, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, ¿no? Muchos clubes para todo tipo, que cubrían toda la escala social, ¿no? Bueno, después empezó el declive, vamos a hacer la corta, empezó el declive, y bueno, y hoy tenés un Paysandú de lujete, ¿no? Con una rambla que ahora cuando vayas te va a impresionar, plazas, todo, y tenés otro Paysandú, la otra cara de Paysandú, que es un Paysandú miserable, ya no es la pobreza digna de aquel entonces, sino es la miseria, ¿no? Yo hace poco vino un amigo mío francés y me decía, esto me hace acordar a la India, ¿no? Bueno, y bueno, aumentó la violencia, etcétera, etcétera. Y Paysandú tiene un cierto chauvinismo bastante fuerte, por, bueno, la gesta, viste que le pusieron la heroica, ¿no? Sí. Leandro Gómez, todo eso, ha creado una impronta localista fuerte. Es más, cuando yo llegué a Paysandú también, porque mi padre trabajaba en la ANCAP y lo trasladaron para acá, por eso vine, después me fui a Montevideo enseguida a estudiar, cuando vine, yo sentía en los comentarios que decían, cuando vamos a Montevideo, en Flores, en Trinidad, nos paramos para ir al baño y seguimos. Claro. ¿No? Trinidad es una ciudad para ir al baño, ¿no? O sea, había un cierto desprecio, digamos, o ninguneo por los demás departamentos que no tenían el desarrollo fabril y social y cultural de Paysandú, ¿no? Vos te viniste, vos sos de acá, estuviste estudiando. O sea, no, sí, soy y no soy, porque a mi padre lo trasladan cuando que era la ANCAP para acá y nazco acá. Pero enseguida nace mi hermano con síndrome de Down y nos vamos para Montevideo. Después mi padre, que era gerente de ANCAP, lo nombra jefe de la planta ANCAP de acá y volvemos, pero ya yo vuelvo con 14 años y me voy con 19 por ahí a Montevideo a estudiar. Es decir, vivo poco. Claro. Entonces, y después caigo preso, estoy 13 años preso y vuelvo para acá. Desde que salí de la prisión, ahora es la etapa que he vivido más acá, ¿no? Claro. O sea, yo salí en el 85, 40 años. Fuiste de los últimos, ¿no? Sí, en marzo del 85. Hace poco se publicó el libro. Sí. ¿Pudiste leerlo? No, leí. Es más, viste, a veces rehuso un poco de ese tipo de cosas porque las conozco, las viví, fui protagonista y bueno, y hay que manejarse un poco, porque uno con la edad se vuelve más sensible y hay que manejarse un poco de no vivir en el pasado, ¿no? O sea, vivir en el pasado estás tenés que tener cuidado con la depresión, ¿no? Y si tenés muchos proyectos, al revés, si tenés muchos proyectos tenés que tener cuidado con la hiperactividad, ¿no? Claro. De alguna forma, Pero mira, yo te digo, sí. no leo, por ejemplo, cuando salió Caraguatá dije no lo voy a leer, y que es una buena investigación, y sin embargo leo 2 hojas y me quedo hasta las 4 de la mañana leyendo. Claro. O sea, me engancha. Te engancha igual. Y ayer fue 14 de abril, bueno, está. Sí, claro. Surge una cantidad de cosas, y entrevistas, discusiones, se va esclareciendo todo. Bueno. Hay como una tendencia al no sé, a abrir otros relatos, ¿no? A generar otras discusiones que tiene que ver porque los viejos están viejos, algunos ya no están, porque los hijos de los viejos más o menos lo mantienen y porque la nueva generación está un poco más por fuera o está más permeable a otro tipo de relatos, ¿no? Es más difícil cuando no se vivió tan directamente. Estamos hablando hace 40 años ya. Fíjate que hace 40 años se reinstauró la institucionalidad en Uruguay. Sí. O sea que gente que tiene hoy 50 años, en aquel entonces tenía 10 años. Y del 72 y de toda la guerrilla Tupamar y el Frente Amplio, la fundación del Frente, hace 50 y pico de años. O sea, yo creo que a los jóvenes, a los jóvenes, no tan jóvenes, les pasa mucho lo que nos pasaba a nosotros cuando nos hablaban de las guerras patrias, de Rivera, la Valleja y yo qué sé, del levantamiento de Aparicio Saravia. O de otros golpes de Estado. Bueno, en Uruguay un golpe de Estado era... El único golpe de Estado que hubo fue el de Terra, claro. Y después, en el siglo XX, ¿no? Y después de Bordaberry, cívico-militar, ¿no? Claro. Sabes que hablando el otro día con Samuel Blixen, ahora que salió, que me mencionaste el tema, le decía, ¿cómo te acordás de
de aquel abril del 85, ¿no? ¿Qué no, te acordás? del 72. No, de la salida. Ah, de la salida. Porque fue, yo le fue, no comenté- fue abril, fue marzo. Marzo. Porque yo le comenté que esto se lo llegué a comentar a Mujica alguna vez y a Rosenkopf, que yo iba en el camión donde tenían todas las pertenencias y mientras daban la conferencia de prensa en Conventuales, a partir de mi militancia en AEU, yo estaba arriba del camión bajando las mirá cosas vos. y me la perdí y bajé las pertenencias de ellos. Entonces le decía, bueno, yo tengo como ese vago recuerdo de haber hecho el recorrido de jefatura, Le decía, pero ¿cómo vivías el decir, bueno, mañana me voy, hoy me voy, no sé, mañana decir, ya te vas? Esas cosas que para alguien que nunca perdió la libertad es como muy difícil de imaginar, ¿no? Sí. Que te digan, mañana vas a encontrarte con tu casa o con tus afectos, mañana no vas a estar encerrado, Sí, ¿no? sí. Ese instante, yo decía, ¿cómo se vive ese momento? Porque es una emoción muy fuerte y al mismo tiempo un miedo. Mirá, yo durante los 13 años no pensé mucho en la libertad, ¿no? Más bien traté de comprender lo que era la cárcel y bueno, y tratar de sobrevivir, ¿no? Porque si vivís pendiente de la libertad, me acuerdo había un compañero comunista que le decíamos el manija, porque nos íbamos todos los años, ¿no? Según los análisis de él, nos íbamos todos los años. Entonces cuando había algún compañero deprimido iba a hablar con el manija y volvía bien, ¿no? Claro. Bueno, El pero manija. yo esa noche, yo estaba solo en la celda y esa noche un teniente vino y me dijo, mañana tiene que tener sus cosas prontas. Y bueno, calculé que me iba, porque el plan de ellos era alargarnos de a poco, Claro. para evitar la conglomeración, la cantidad de gente, ¿no? Bueno, y no dormí toda la noche, me pasé fumando o sea, no era nervioso, era como que me sacaban de ambiente, ¿no? Es increíble como uno al final termina acomodándose para sobrevivir. Es que si no te adaptás a la celda, a la cárcel, si no te adaptás en el sentido de conocer las leyes que rigen ese medio y tratar de hacerlas jugar a tu favor, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Te quedó el ajedrez de eso? No, yo el ajedrez lo traía de antes, y si estábamos de a dos, jugábamos los domingos un partido, ¿no? Te haces una rutina, te haces Claro. un mundo, ¿no? Los domingos puede ser cualquier otro día, pero bueno. Sí. Agarrábamos los domingos, me acuerdo que los domingos tomábamos mate dulce y jugábamos al ajedrez. Y después estuve con otro compañero que era veterinario, era mucho mayor que yo, que fue candidato del Frente Amplio por la Intendencia de Tacuarembó en el 71. Entonces quería jugar al ajedrez siempre los lunes a la 1 de la tarde, algo así. Mirá. O después comer. Bueno, jugaba. ¿Y por qué querés a esta hora? Porque a esta hora, él era estanciero. A esta hora, dice, todos mis amigos andan como locos atrás de los bancos. Y yo estoy acá. Claro. Disfrutando de esta paz, Claro. digamos, de alguna forma. Pero no era figurada. una cárcel pacífica, ¿no? Era No, una cárcel claro. que nos tenían siempre hostigados, ¿no? ¿Dónde estuviste vos? ¿Cuánto qué? ¿Dónde estuviste todo el tiempo? Bueno, yo caí en el cerro, ¿no? En La Paloma, en el cuartel de La Paloma. De ahí me llevaron a jefatura, al cárcel central. De cárcel central a Punta Carreta. De Punta Carreta a Libertad. En Libertad, en el año 1975, me sacan y me llevan al chalet de Punta Gorda Ahí a la rampa. para reinterrogar, sí. Ahí. De ahí Qué sutil reinterrogar. Qué sutil Reinterrogar. decir reinterrogar. Sí, pensamos que nos iban a matar, ¿no? Pero como estábamos blanqueados ya, la forma que tenían de matarnos era a través de una ley de fuga, ¿no? O sea, de aplicarnos una ley de fuga, Claro. de montarnos estaba Nepo, Wassen, de montarnos una posibilidad de fuga que nosotros la aprovechemos y nos limpiaran, ¿no? Bueno, del infierno, chico, ese que se llama la casona de Punta Gorda, me llevan al cuartel de San José. Y del cuartel de San José al cuartel de Colonia. Y después regreso a Libertad y ahí sí, me sacan a juez muchas veces, pero no salgo más, ¿no? O sea que en total estuve desde mayo del 72 a marzo del 75. A marzo del 85. Con una tremenda recorrida. Sí, conocí varias cárceles. Qué varias, ¿no? Sí, quizás la más rica debe haber sido Punta Carretas, ¿no? ¿Sí? Claro, porque es Punta Carreta, si nosotros
Veníamos de una clase media, universitaria, y ahí te encontrabas realmente con otro mundo, ¿no? Estaban los presos comunes, ¿no? Y los presos sociales que les llaman ahora, ¿no? Y me acuerdo de anécdotas. Mirá, por ejemplo, nosotros siempre en el MLN leíamos las policiales para ver qué pasaba, ¿no? Un día me levanto, salgo a hacer contactos y bueno, agarro y leo las policiales. Entonces, una policial decía, hay un hombre armado con un Primus, pretendió asaltar una carnicería, pero fue reducido por el empleado. Siempre me quedó en la cabeza eso. Y cuando estando a punto de la carreta le digo a un compañero, che, mira esto. Ah, sí, el loco, el primo, está ahí, dice, por abajo, te conecto con él en la reja. Está. Y fui y le pregunté, porque yo pensaba, el primo, capaz que el tipo inventó una bomba. Claro, que lo prendía. Un arma, claro. Entonces hablo con él y el muchacho era un tipo de 40 años, por él. Dice, no, mirá, yo soy albañil, dice, mi mujer estaba enferma, vivían en un Tantegril. Y mi mujer estaba enferma, mis hijos también, no teníamos laburo. Y bueno, yo agarré y miré qué tengo para vender en el rancho, el primo. Salgo a caminar con el primo en una bolsa y cuando voy caminando pienso, pero si vendo el primo no tengo que cocinar. Y justo paso y paso por una carnicería que estaba el carnicero cortando y no había gente. Ya, y me metí para adentro, saqué el primo de la bolsa de arpillera y le dije, o me llenás la bolsa de carne o te reviento el primo en la cabeza. Y vino de atrás el otro carnicero que estaba trabajando en la cámara frigorífica, vino de atrás y le pegó en la cabeza con un gancho de carnicero y lo desmayó. Claro. Y fue en cana, ¿no? O sea, tenés miles de anécdotas. Sí, pero es otro mundo, ¿no? Sí. Es otro mundo que a mí me hizo bien la experiencia de Punta Carretas. Además nos abrían la puerta de la celda a las 8 de la mañana, ponele, y nos cerraban a las 7 de la tarde, una cosa así, ¿no? Y era una mugre tremenda, ¿no? Sí. Era una cárcel medieval. Sí, yo me había hecho la promesa de un día conocer la isla donde estuvo preso el conde de Montecristo y me saqué esas ganas, pude ir, ¿no? Sí. Y bueno, me hizo acordar un poco a eso, ¿no? Es tremendo pensarlo y pensar, nada, a veces cuando voy al shopping de Punta Carretas pienso lo que era esto y lo que es esto. Está mantenida yo estuve buscando mi celda, pero ¿tenés forma de encontrarla? ¿Tenés forma de ser más o menos? Y más o menos sí, ¿viste? ¿Qué local hay? Ponele. Más o menos dentro de tal local, o por acá, ¿viste? ¿En qué año estuviste ahí? Estuve ¿Cuándo fue la fuga? Yo caí después de la fuga. ¿Caíste después, no? Sí. Caí después de la fuga. Estuve en el 72, o sea, en noviembre del 72, que encuentran un túnel y nos flautean. Flautear quiere decir, te llevan a Libertad en diciembre del 72. Estaba pensando, vos decías que en Paysandú se había formado como una especie de izquierda, sobre todo muy sindical, ¿no? Muy sindical, pero que no se reflejaba electoralmente. Eso te iba a decir. No se reflejaba. El Partido Comunista... Yo escribí la historia del Frente Amplio de Paysandú, ¿no? El Frente Amplio de Paysandú, ahí va. Ahí así se ve. ¿Cuándo vota bien el Partido Comunista acá? Vota bien cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿No? Porque la URSS había sido decisiva, ¿no? en el conflicto, ¿no? Al derrotar a los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, había un buen concepto sobre la URSS y la URSS estaba muy unida al Partido Comunista Uruguayo y vota bien, pero ese sindicalismo no se traducía electoralmente. Pero igual acá el MLN, por ejemplo, tuvo fuerza. Yo no caí acá, digo. No, pero tuvo mucha. También supe estar preso acá, pero no. Tuvo mucha gente. Sí. Y la gente, yo te diría en el 90%, era clase media, ¿no? Hay que reconocer, la clase obrera estaba en el Partido Comunista. Claro. La clase obrera consciente estaba en el Partido Comunista. Y de esa época también es Aníbal Zampayo y su militancia, ¿no? Sí, Aníbal Zampayo en realidad tiene una militancia corta, ¿no? Es lo que hace con otro compañero, traen armas desde Chile, ¿no? Claro. Él tiene una militancia corta cuando él se hace puntista en la cárcel,
Y cuando sale, va a Europa y bueno, hace giras por los presos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estuvo frente a una... Yo habría estado un mes que enfrente de mi celda estaba él y el Laucha Prieto. El Laucha Prieto. Ajá. Estaban los dos juntos. Y ahí lo conocí a Laucha Prieto. Una cosa buena que tiene la cárcel es que conocés gente que jamás hubieras conocido, ¿no? ¿Y por qué te sorprendía que estuviera ahí o no? No, no me sorprendía, porque yo qué sé, Turiansky, Macera, del Partido Comunista. En un momento con el perro Vázquez, con Jorge Vázquez, el hermano Tabaré, nos bajan al primer piso. El perro era narco, y yo era tupa, y nos meten con todos los bolches. Entonces ahí fue genial, porque nos dio la oportunidad de conocer a la pesada del partido. Y además tener discusiones intelectuales fuertes, conceptuales. Discusiones, digo, intercambios. Sí, yo con la gente del partido lo que tenía era que siempre tenían en la cabeza la captación, ¿no? Ellos te querían reclutar de alguna manera u otra, ¿no? Pero no, yo no tuve discusiones con los... Ahora que hablaste de captación, ¿cómo llegaste al MLN? Esta pregunta se la ha hecho a mucha gente y muchos dicen, bueno, naturalmente terminé dentro. Por el cuñado de Galeano. ¿Por el cuñado de Galeano? Sí, porque Alfredo Brando, yo estaba acá en Paysandú, estaba por irme a estudiar a Montevideo, y Alfredo Brando era un marinero del ANCAP VI, el que traía el petróleo acá, y era el cuñado de Galeano en aquel entonces. Galeano estaba casado o juntado con Silvia Brando, la hermana, y bueno, y él me conecta. Pero nosotros acá, junto con otros compañeros, formamos una organización de izquierda pro-Tupa, porque un poco la línea del MLN en ese entonces, que era muy incipiente, ¿no?, era que el interior fuera una cantera de cuadros, claro, para Montevideo, y que fuera un poco la retaguardia, ¿no? Pero nosotros nos tiramos unos atentados y marchamos todo en cana los 2 días, ¿no? ¿Cómo recordás el 14 de abril? Muy mal, lo recuerdo, ¿no? Yo digo, lo recuerdo sí, bien, sí, en el sentido que me acuerdo de hora por hora, ¿no? Es más, Gavazo pensaba que yo había sido uno de los fugados de Amazonas. Está en el libro de Perroni está eso, Amazonas 1440, sí, porque yo trabajé milité en Amazonas 1440, pero me fui porque tuve una discusión con Martirena, porque para mí ese local, Martirena estaba sindicado como un hombre de izquierda. Claro, ¿no? Y ese local estaba para caer. Y yo lo que decía que por lo menos iba a ser allanado muchas veces, entonces hablé con el Nepo Wassen y saqué a un grupo que tenía, lo saqué de ahí, ¿no? Y lo llevamos, y fíjate que nos sacan a nosotros, o sea, si hubiéramos estado ahí, nos matan. Claro. Pues entraron matando. Ahí no había comisario. Ahí en Amazonas fue Campos Hermida, ¿no? O sea, claro, en ese entonces hay que tener en cuenta una cosa, fue la policía, ¿no? Claro. Es decir, el ejército hizo el cerco, pero los que mataron fueron los policías, ¿no? Quizás puede haber algún otro tiro, pero hay una comunicación telefónica, porque estaban intervenidos los, sí, teléfonos, entre Pérez Gomar, que matan a 4 compañeros, y Amazonas, a las 3 de la tarde, que le dicen a Campos Hermida, estaba en Amazonas, ya habían matado a los compañeros de Amazonas, sí, y el loco, Campos Hermida atiende el teléfono y le dice, ¿cómo están ahí? Dice, porque yo no quiero ni heridos graves ni prisioneros, los quiero fritos. O sea que es muy probable que en Pérez Gomar los hayan reducido a los compañeros y después lo fusilaron, ¿no? Claro. Ya rendidos y todo. Ahí fue Amazonas, Almería, Pérez Gomar. No, ahí fue Amazonas y Pérez Gomar. 14 de abril fue Amazonas y Pérez Gomar. Almería había sido antes. Claro. Había caído la dirección. Sí. Ahí cae Raúl, ¿no? Cae sí, claro. Yo hablé con Rosenkopf más de una vez y digo qué curiosa la vida estás viviendo en Almería. Sí. A 4 cuadras, 3 cuadras. Bueno, Malvin era muy de izquierda, Malvin, ¿no? Era muy de izquierda, ¿no? Nosotros vivíamos, teníamos un local en los apartamentos arriba del bar Michigan. Sí. Ahí vivíamos 3 tupas. Y ahí nos allanó Delega, me acuerdo. Pero era el barrio, yo te diría que Malvin, no sé, la experiencia que yo tengo es que te cobijaba bastante. Hacemos la pausa y enseguida seguimos hablando de sueños, de utopías, de revoluciones, de libros, de historias, de ficción, de novela con Carlitos Callabete. Eso será enseguida después de esta pausa. Estás escuchando La Cuchara.
En M24, sentí lo nuestro. Retomamos la charla con Carlos Cayavet para seguir hablando de los sueños, para seguir hablando de la escritura, del lenguaje, para seguir hablando de tantas cosas que tenemos pendientes. Ya mismo con Carlos Cayavet nos volvemos a meter en la charla con él, ya no tanto militante clandestino, o sí un poco, pero metiéndonos un poco más en la literatura. Vivir clandestino es como estar todo el día con un ojo abierto. Sí, sí. O sea, no hay un momento de paz, nunca sabes qué va a pasar. Sí, te acostumbras, ¿no? El hombre es un animal de costumbre, ¿eh? Sí, ¿no? Para una más de esa época, ¿cómo vivís hoy la historia del MLN, de todo lo que está sucediendo, el florecimiento de un contrarrelato y una especie como de, no sé, de contrarrelato? De Sí, bueno, si yo te estos fueron diría, malos, yo soy malo. como decía el viejo Mao, que surjan 1000 escuelas, ¿no? Claro. Está bien que lo hagan, ¿no? Que lo hagan. Y se va a dar una puja, ¿no? Se va a dar una puja entre un relato y otro, ¿no? Hasta que al final se logre un equilibrio entre una cosa y otra. Lo que sí es que, como fui protagonista, hay muchas cosas del otro relato y de este relato que no son ciertas, ¿no? Claro. Que no son ciertas. Pero está quedando como más estrecho el espacio para poder dar los relatos de los quienes vivieron. Si está más estrecho el de quienes vivimos eso. Hay como un bombardeo de la batalla cultural del otro lado. Porque la derecha entendió que la batalla cultural la estaba ganando la izquierda, y sí, concretamente el MLN. Además, el MLN tiene una épica. Vos fíjate que se vendía el libro, o sea, Rolete, la editorial TAE, Sí. el MLN vendía libros a Rolete, porque es mucho más entretenido leer una fuga, ¿no?, que las 20 reuniones por día que tenía el Partido Comunista. Claro. ¿Qué leería? Un joven, ¿qué leería? Una fuga, es mucho más interesante. O el agrupamiento de Pando, o Monti, la financiera Monti. Para bien o para mal, ¿sentís que hiciste alguna épica? Yo creo que fui parte de una épica. Y que vivíamos, yo al menos y los compañeros vivíamos con un sueño, ¿no? Vivíamos con una idea, con un objetivo, con un plan. Creo que sí, que fuimos parte de una épica, ¿no? El tema ahí es la épica y el sueño, o la épica y, bueno, vos fíjate y que el horizonte, ¿no? Hasta dónde, que está buenísimo tenerlo. Yo creo que es la gran discusión post 66-70, ¿no? Cuánto de la épica ayudó a transformar el sueño y cuánto del sueño pudo colaborar con generar la épica. Creo que se confundieron ambas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, para nosotros no era un sueño, ¿no? O sea, ninguno de nosotros decía que la revolución era una utopía. Hoy todos lo dicen, ¿no? Para nosotros no era una utopía, era un objetivo concreto a conquistar a través de las armas. Entonces, yo creo que sueño y realidad. Hay un poema de Raúl Sendí que dice todo es plan y fantasía, ¿no? Sí. Me acordé ahora, pero no era un sueño la revolución. Es más, había compañeros que estaban absolutamente convencidos de que tomábamos el poder en 2 años, ¿no? Me gusta cuando decís que pudiste ganar cosas en la cárcel, porque, Sí, porque o sea, si esto fuera un relato, si esto fuera un partido, el partido se perdió, pero no se perdió el campeonato, digamos. No, y bueno, la prueba está. Fíjate, tuvimos un presidente Tupamaro y la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio viene del tupamaraje, digamos, Claro. ¿no? Y Mujica, que yo creo que junto con Suárez debe ser los individuos más reconocidos internacionalmente. Claro. Vos vas por ahí y no decís soy de Uruguay y no entienden, pero decís del país de Mujica y está. La resonancia que ha tenido, la presencia que ha tenido Mujica en el mundo ha sido muy, muy importante. Mirá que yo no soy mujiquista, No. Pero, ¿Cuándo te hiciste escritor? mirá, ¿cuándo empecé a escribir, ¿no? Creo que escritor, sin saberlo, siempre fui. Pero cuando salí empecé a hacer periodismo político y después, bueno, trabajé en Batamarco, me llevaron, gané algunos viajes, me mandaron a Chiapas, cuando el levantamiento zapatista, estuve también en ¿Por España. dónde estuviste en Chiapas? ¿Eh? Yo tuve la suerte de ir a San Cristóbal, Sí. a Oventic, algunos lugares de esos. Sí, estuve en los dos. Sí, pero a mí me mandaron después con un pase especial a los campamentos. ¿Podés entrar? A las bases, sí. Y estuve ahí mucho tiempo.
Y bueno, entonces ahí empecé a hacer crónicas de lo que había vivido y me dijeron para hacer un libro, lo hice, porque ya eran muchas las crónicas. Después yo tuve un hermano con síndrome de Down, escribí un libro sobre el ambiente social que rodea a un niño con síndrome de Down. Y bueno, después escribí ficción, pero empecé a escribir novelas después que más o menos solucioné mi problema económico, porque el periodismo me daba de comer, digamos. Y bueno, y la última novela mía la tradujeron al francés, la tuve que ir a presentar a París, me va bien y me siento muy cómodo. Y además es muy gracioso, muy interesante porque tu última novela la fuiste a presentar a París y acabas de sacar... Esto fue a la vuelta, sí. Claro, Cosa Mía, que es... Comparado con eso, es un librito, sin decirlo en términos despectivos, ¿no? Pero es un libro mucho más chico, por una editorial independiente, y como que estás con esos dos mundos también, de poder publicar mucho y también publicar con ediciones mucho más chicas, más locales. Claro, hay que también, la editora del Norte yo la reivindico mucho, es un trabajo muy serio que se hace desde el interior. Y realmente el resultado es bueno, mirá la carátula, todo, la prolijidad, el profesionalismo que ponen, ¿no? ¿A quién le escribís ahora? ¿A quién le escribo? ¿Qué te inspira? Bueno, la inspiración, como decía Hemingway, es bueno que te agarre trabajando, ¿no? Sí. Pues si te agarra jugando al fútbol, primero no te agarra, pues si te llega a agarrar porque estás en el banco, no podés. Para mí, escribir, no sé, yo no tengo claro el concepto de inspiración, pero me resulta bastante sencillo escribir, porque empiezo con una frase y ahí se van disparando cosas, y bueno, después cuando está el texto hecho, corrijo, ¿no? Pero no tengo así un flash inspirativo que me diga, ¡ta! Además no tengo planes para escribir. Cuando escribo una novela no tengo planes. Los personajes se van desprendiendo de mí. Yo creo que en alguna medida los personajes, nosotros inventamos personajes para decir y hacer cosas que nosotros no nos animamos a hacer. Claro. Ni decir. Es nuestro escudo. No sé. Es nuestro escudo, nuestro alter ego. Si te dicen algo, si no, es el personaje, ¿no? Claro. ¿No? Claro. Creo que el escritor se expresa a través de sus personajes, creo que el escritor está en todos sus personajes, creo que el escritor es el personaje más grande, más inmenso de todo eso. Vamos a poner el caso por ejemplo, de Hemingway o algún otro, pero Hemingway fue un personaje, se inventó personaje. Ahora, en cada personaje de Hemingway hay algo de él. ¿Tenés alguna novela, alguna ficción en la que vos te sientas más vos? ¿Escrita por mí? Sí. Que vos digas, bueno, se me escapó un poco más la autoficción acá o la autorrealidad que en algunas otras. No, me siento yo en todas, ¿no? Porque creo que eso hay algo de honestidad intelectual, ¿no? Claro. Sentirte que eso surge de tu interior, ¿no? ¿Cuántas tenés escritos? ¿Cuántos libros? Y 13, 14 por ahí, deben ser. Publicados, ¿no? Sí, publicados. Después estoy en antología y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no tengo una vida literaria social, ¿no? ¿En qué sentido? Claro, no voy a las ferias. En las ferias me cansan, las presentaciones también. Soy bastante huraño. Creo que la clandestinidad se me metió adentro cuando era muy joven y no he podido zafar de eso. No he podido transformarte en alguien. A mí me gusta escribir y leer, ¿no? Pero escribir y leer, pero después salir hasta me da un poco de vergüenza a veces, ¿no? ¿Sí? No tengo una vida social. En Montevideo, yo era muy amigo con Liscano, ¿no? Con Carlito Liscano, porque nos torturaron juntos, caímos bastante juntos. Y con el negro de Gavaparaí, bueno. ¿Con Eduardo? Eduardo Galeano. Con Eduardo, sí, digo, no éramos amigos de vernos todas las veces, pero como para intercambiar. Sí, fue un hombre, fue un compañero que se portó muy bien conmigo, ¿no? Creo que conmigo dicen que cuando joven era bastante pedante, y creo que sí, claro, es un tipo que se hace famoso a los 20 y pocos años con las venas abiertas. Claro. Entonces, bueno, cualquiera se la cree.
Pero yo lo tengo en alta estima, Eduardo, como compañero, ¿no? Todos dicen, y es una verdad obvia, que para poder escribir bien hay que leer bastante. Totalmente de acuerdo. También desde ese lugar te ayudó de alguna forma Totalmente. todo ese tiempo, ¿no? Entonces, Por más que las lecturas que tenían, a veces se le escapaba alguna, yo pero venía- igual. Ya era lector desde niño. Lector, siempre, me apasiona leer. Yo leyendo, y creo que la lectura es el mejor taller. Lo que me pasa ahora es que leo, pero le presto más atención a cómo escribe el escritor que a la historia en sí, ¿no? Mirá, O sea, en alguna manera me siento un ladrón, porque le estoy robando técnicas, ¿no? Por ejemplo, acá siempre tengo arriba de la mesa el Ulises de Joyce. mirá. No lo leo todo, pero el Ulises de Joyce es un compendio vastísimo de técnicas de escribir y de lenguaje, ¿no? Creo que ahí está el gran valor de Joyce, que Hemingway lo interpreta y agarra para el otro lado. Es decir, Claro. Joyce quiso agotar el lenguaje, yo lo voy a acotar el lenguaje, voy a hacer cosas directas, sencillas, pum, pam, pam. Lo voy a acercar la historia al lector, ¿no? Pero entonces ya te digo, me interesa mucho más que lo que se escribe, cómo se escribe. Y en todo este tiempo de estar escribiendo y de alguna forma estar desarrollando toda esta habilidad o todo este oficio, no sé cómo todo este arte, como lo quieras llamar, porque en realidad es un poco de todo, ¿no? Es un arte, es un oficio, también Es un hobby. es un hobby también. Es una pasión. ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a dedicarte a esto? O sea, sí. ¿Sí? Sí, cuando era chico, leía, o adolescente más bien, ¿no? Yo me imaginaba el periodismo, ¿no? Me imaginaba, ¿viste? Andar corriendo de revolución en revolución, de guerra en guerra, con un coso lleno de bolsillo. La imagen del corresponsal de guerra. Con una compañera rubia y linda, ¿no? Y durmiendo en los hoteles de países diferentes. La guerra civil había influido mucho en mí. O sea, tenía esa visión idealista del periodista, ¿no? La versión que nos vendía Robert Redford. Yo qué sé. Claro, sí. Entonces no estaba Robert Redford, pero bueno. Pero era Era imagen- el cine occidental. Claro, era la imagen que yo tenía del periodista, que era un tipo que vivía siempre activo, viajando de un lado a otro y estando en lugares donde la mayoría de la gente no estaba, ¿no? Por ejemplo, te digo, me interesaba más la Revolución Cubana. Yo era muy chico en la Revolución Cubana, era niño, pero me interesaba más la Revolución Cubana como historia que participar en la Revolución Cubana. Claro. Pero no me daba cuenta, no era muy consciente de eso. Y después la entrada al MLN, bueno, me pareció que era el camino más correcto desde el punto de vista de la dignidad, ¿no? Porque vos en el MLN ponías en juego el cuero, ¿no? Entonces, que no quiere decir que sea correcto, No. pero desde el punto de vista de la entrega, sí. No había más que eso, no había ningún otro valor mayor que ese. Pero hoy reivindico muchas de las ideas del Partido Comunista, ¿no? De aquel entonces, reivindico también muchas cosas del anarquismo. Yo no pienso igual que pensaba en el 68, Claro. ¿no? No pienso. Incluso a veces me dicen, ¿cómo te metiste en eso? ¿No? Yo te digo, si vos hubieras tenido en el 68 20 años, te hubieras metido. Era muy fuerte la revolución general que se Claro, generaba. sí, Desde el amor hasta todo. Los Beatles, Cortázar, las combi el boom pintadas. latinoamericano, de escritores, las películas, el cine, ¿no? El bikini, apareció el bikini. El bikini, la Nouvelle Vague. Yo creo que el 68 fue un año tremendo, ¿no? Que marcó un antes y un después, ¿no? Desde el punto de vista musical, al punto de vista teatral. Sí. De lo que quiera. Y ahí es donde se nota más claramente, tal vez, ahora que se discute acerca de la política y del arte, cuánto el arte influye en la creación de individuos políticos, políticamente desarrollados, digamos, intelectualmente jugados hacia algo. Me parece que en esa década es cuando más se nota, o cuando empieza a notarse. Sí, porque vos entendés la humanidad, ¿no? Por ejemplo, Paul Auster decía, la literatura no sirve para nada, ¿no? Porque no para una guerra, no da de comer, pero hace que
que entendamos a la humanidad, ¿no? Entonces a través de ese entendimiento de la humanidad, bueno, uno se va mezclando, ¿no? Y se va consustanciando con los dolores y eso. Y si lee después literatura o novelas políticas, ¿no? Se va metiendo más, ¿no? Claro. Creo que influye, la pregunta tuya es, ¿el arte influye en la revolución, en la política influye? Y creo que del 66 para adelante, en el final de esa década, es cuando queda más claro todavía. Sí. Cuando la revolución es más fuerte desde todo punto de vista y termina influyendo hacia las otras revoluciones. Tenés poemas como de Celaya, me parece que es, pero maldigo la poesía concebida como un mal cultural, como un bien cultural de los neutrales, ¿no? Claro. O sea, todo tiene que estar a servicio de la revolución o del cambio social, ¿no? Cambio, viste, la derecha, yo creo que la cultura en Uruguay, vamos a hablar de Uruguay concretamente, que es lo que conocemos, estaba monopolizada por la izquierda. Claro. ¿No? Era muy difícil lograr visibilidad para un escritor de derecha. Incluso en la música, Citarrosa, los limareños, Biglietti, Numa, ellos tenían aquello que cantaban, nos pongan los huevos, sí. ¿Viste? Pero no tenían más nada, ¿no? Claro. Carlos, tírame títulos de libros para recomendar tuyos. ¿Se pueden conseguir? Sí, por Planeta se consigue. Sí. Y yo te diría que, bueno, esto que es un cosa mía, rara, ¿no? Sí. Necesito para leer. Y después Hotel Levac, que fue la que me tradujeron al francés, que es esta. Voy a mostrarla acá. Y después tengo 2 novelas más. Porque mi idea era hacer, es la visión de un niño de 14 años del Montevideo de los años 50, ¿no? Más o menos, 50. O sea, yo lo que vi fue que hay mucho escrito sobre la dictadura y después de la dictadura. Pero antes de la dictadura. Y antes que aparecieran las manifestaciones políticas de la izquierda más contundentes, más agresivas, como el MLN, había en Uruguay también. Claro. ¿No? Entonces quise escribir sobre eso. Y las 3 novelas mías ubicaba un niño de 14 años en un barrio de clase media, uno de 14 años otra novela era un niño de 14 años en un barrio marginal, y el tercero que quería hacer era un niño en Carrasco. Pero me salió Hotel Levac, que es la vida en una pensión. ¿Se fue para otro lado? Se me fue para otro lado y lo seguí porque me gustó. O sea, cuando no me gusta lo que estoy haciendo, lo dejo tranquilamente, ¿no? ¿Y no te da para hacer talleres de escritura y demás? Para hacer... ¿Para vos ser el tallerista? Yo sé, es que estoy muy ocupado en aprender como para andar enseñando, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, no, yo estoy más para aprender que para enseñar, ¿no? Y aprender, mis maestros son los libros y algunos compañeros, ¿no? ¿Y con las redes cómo te llevas? Tengo Facebook, lo virtual. Facebook, que 2x3 escribo algo, me descargo ahí, y me llevo bien. Digo, no vivo todo el día prendido a las redes, pero me llevo bien, no tengo problema. Y creo que la computadora para escribir es un gran adelanto. Vos podés cambiar la frontera de un lado para otro. Yo qué sé. Y podés guardarlos como estaban sin problema. Podés guardarlo como están. Creo que es un gran adelanto, pero bueno, o sea, no estoy de acuerdo con la inteligencia artificial. Hoy tuve justamente una discusión sobre eso. Yo tengo un olfato tremendo para descubrir cuando la inteligencia artificial se mete en un texto. Porque el texto es perfecto y no hay cosa más aburrida, monótona, insoportable que una historia contada perfecta. Pero estaba viendo un documental en el que se reivindicaba el error, porque a partir de la inteligencia artificial todo va a ser tan perfecto que lo que va a valer la pena es el error humano. Pero justamente Feliberto Hernández, hay que leer a Feliberto Hernández, a Roberto Art, ¿no? Hay que saber escribir mal. Hay que saber escribir mal. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, a ver si queda claro. Antes, a las mujeres, ahora no sé, pero antes a mi madre iba a la peluquería, estaba como 1 hora arreglándole el pelo. Cuando estaba perfecto el pelo, después de 1 hora de tratamiento y cosas, agarraba y se lo revolvía.
¿no? Entonces esa revuelta que le hacían del pelo le daba un aire de naturalidad. Claro. Bueno, con la literatura sucede algo similar. Vos podés escribir algo que está perfecto, pero no tiene alma. No es natural. Claro. No es la vida. Hay que sacudirlo un poco Hay después. que sacudirla un poco. Nos vamos, les dije que este programa que se generó en Paysandú, que tiene mucho de Paysandú, imágenes tomadas hoy de mañana en Paysandú, por ejemplo, las que estaban acompañando el primer tramo, tenía música de Paysandú. No estamos hablando de Antagónica, la banda que está ahora aquí en Paysandú de rock and roll, no estamos hablando tampoco de la oportunidad de poner los iracundos, por ejemplo. Nos vamos escuchando a la hermosa Nelly Funky y será el turno de reencontrarnos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Como siempre, gracias por acompañarnos. Estas charlas van a quedar todas on demand en YouTube y bueno, ya les vamos a ir diciendo cómo encontrarlas. Señores, se va la murga. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Salud, gracias por acompañar. Sigue la fiesta, vamos arriba. Ya estamos llegando a la última estación. La
verdad, muchísimas gracias. Salud, felicidad para todos. Y nos vamos, Salud. Nos vamos quedando en la nebulosa de sus mentes. Quedamos nebulosamente. Muchas gracias. Será hasta la vuelta, gente. Muchas gracias. Vamos arriba. Si todo empieza y todo tiene un final. Gracias. La Cuchara. Se fue.